día, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren todos. Gracias por acompañarnos. Vemos aquí en la lista de participantes colaboradores de nuestros equipos, clientes de varios de nuestros países, amigos, consultores, colegas. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de los webinars de FCI de este año, que esperamos sean de toda la utilidad para ustedes, todo lo que les hemos preparado. Mi nombre es Abel Calvo, para quienes no me conocen, director ejecutivo de Front Consulting International, FCI, y voy a presentar muy brevemente a quienes van a dirigir esta conversación el día de hoy, comenzando por Alfonso Riera, cofundador de FCI, representantes de las oficinas de Venezuela y Panamá, socio de algunas otras oficinas de manera directa, y actual presidente de nuestra red FCI. Alfonso se va a hacer acompañar por los líderes de las regiones, representantes de las regiones. Dividimos la región nuestra presencia global en bloques para poder organizar esta conversación, comenzando por el Cono Sur, Suramérica Sur, con Carlos Canudas, nuestro expresidente, representante para Argentina, Bolivia, Paraguay Ay, y Dios. también cofundador de nuestra red. Nos acompaña también desde Perú Luis Kisser, quien también es cofundador de la red, y él va a ser el representante de la región Suramérica Norte. Nos va a acompañar Juan Carlos Fallas, cofundador, miembro por Costa Rica y Panamá, y en este caso representando la región Centroamérica y Caribe. Nos acompaña nuestro querido amigo Roberto, Enrique Alcázar desde ¿qué haces? ¿Estás Alcázar y despierto? Compañía de México. ¿Viste la... Y va a hablar en nombre de toda la región Norteamérica. Y en el caso de Europa, que ha habido algunos cambios de último minuto, aunque aquí tenemos a Alexei Yakimenko en nuestra imagen, nos acompaña su socia Fernanda Duga, quien representa tanto la oficina de Uruguay como la oficina de España, de donde son socios, y van a hablar en nombre de la región europea. Así que sin más, le cedo entonces la palabra a Alfonso Riera, nuestro actual presidente de FCI. Alfonso, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Abel, por esas palabras de bienvenida y bueno, inaugurando este ciclo de webinars, siempre un gusto de ver bueno, caras conocidas, caras de amigos, de socios, de clientes y de nuevas personas interesadas en este mundo que nos apasiona, el mundo de las franquicias, el mundo de los negocios asistidos, los esquemas asociativos, etcétera. Un año más que se cumple el 2025 lleno obviamente de éxitos, de retos, de oportunidades. Y así que queremos hacer este primer evento haciendo un toque, una conversación, preguntando a cada uno esta primera pregunta, a la cual le vamos a dar unos 4 o 5 minutos para que cada uno se vaya extendiendo y conversando y nos comente cuál fue el balance en su país y en la región que representan del 2025. Así que comencemos con Carlos Canuda, que repetimos, representa el territorio de Argentina, a Bolivia y Paraguay, con sus oficinas directas, pero en este caso también representando a FCI en el bloque del Cono Sur. Carlos, coméntanos, ¿qué balance nos dices de lo ocurrido en el 2025 en cuanto a las franquicias en los negocios globales? Que muchas gracias, es un placer estar con todos ustedes y poder informarles lo que está pasando en un territorio de 5 países, quizás el más importante por la supremacía en cuanto a lo poblacional, es Argentina, pero nos acompaña Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Esa región contempla 90 millones de habitantes, ¿no? En realidad, les diría que los negocios en el año 2025 en nuestra región fueron regulados absolutamente por temas políticos. Hubo cambios trascendentales en muchos de los países. Quizás en el año 2023 inició un giro hacia la derecha en la Argentina y así le siguió en el 2025 un poco Chile. Bolivia también cambió después de 20 años, ¿no? De un régimen socialista a un régimen
más de centro, al igual que Paraguay. Y la única novedad fue Uruguay que de la derecha o del centro pasó un poquito a la izquierda, ¿no? Pero ellos siempre mantienen una política envidiable, sobre todo cuando los argentinos miramos para ese lado, del otro lado del charco, como decimos nosotros. Así que, de todas formas, en Argentina hoy hay 2.000 marcas que franquician, 60.000 franquiciados, y quizás el dato más importante es que se generan todos los años 200 nuevas marcas que franquician, lo que aparentemente sería un muy buen dato, pero cada vez hay más marcas para un mercado, digamos, que tiene ganas de emprender, pero, digamos, como dice mi amigo Paulo, a veces los crecimientos son como vuelos de gallina, ¿no? En el sentido que llegan hasta cinco locales, cinco franquicias y después se estancan un poco ahí. Así que te diría que en realidad eh, Paraguay, que es una economía muy estable, ahora cambió también su presidencia en la Cámara de Franquicias y por lo tanto está buscando atraer muchas franquicias de Brasil, fundamentalmente porque Brasil empezó con una expansión más allá de los límites de su país. Así que en general marcas argentinas en todos esos países están, digamos, bien posicionadas, pero hay mucha diferencia. Chile todavía sigue teniendo mucha influencia de marcas americanas y también hay diferencia en dónde se ubican los negocios, ¿no es cierto? Un negocio como un país como Chile busca estar centrado fundamentalmente en los shopping, cosa que en Argentina los standalone son mucho más importantes, si bien hay shopping también. Entonces, este concepto de tropicalización que tenemos nosotros y de adaptarse a los usos y costumbres de cada uno de los países, a pesar de que estamos en el sur-sur, existe, ¿no? Y hay que adaptarse a los usos y costumbres de cada país. Así que ese es un poco el panorama de Gracias, nuestra región. Ah. gracias, Carlos. Muy interesante, sobre todo tú representando a esos países que tan intensamente participan en el sector. Y particularmente, que después lo vamos a hablar, me gustaría que la segunda pregunta también comentaras del rol exportador de ese bloque, liderizado obviamente por Argentina y por Brasil, que son de los territorios mayormente exportadores de franquicias de nuestras propias regiones. Pero bueno, vamos ahora con Enrique Alcázar, quien representa con su oficina a México como miembro de FCI, pero también aquí representando al bloque Norteamérica. Enrique, cuéntanos, además México, esa economía tan dinámica, tan poderosa, tan de vanguardia en el tema de franquicia, cuéntanos del balance 2025. ¿Qué nos comentas? ¿Qué tal todos? Muy buenos días desde México. Pues digo, 4 minutos para hablar del balance 2025. México, Estados Unidos, Canadá, realmente es poco tiempo, pero la idea sí es dar una pequeña pues, panorama de lo que está pasando. Creo que Carlos lo expresó muy correctamente. Hay cambios importantes a nivel mundial, donde el tema económico pasa a segundo término, pasa a ser moneda de cambio y el tema político acaba siendo el que marca las reglas, ¿no? Yo creo que hablar de este bloque de América del Norte es indispensable hablar de lo que es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, por supuesto. Es hablar del efecto Trump, sí o sí, definitivamente, porque es algo que no solamente ha afectado a nuestros mercados y a nuestras economías, sino que ha tenido un impacto a nivel global. Y en el caso México, creo que es importante hablar también de los cambios en cuanto a temas laborales y en cuanto a ciertas políticas públicas. Y todo esto se viene reflejando, Alfonso, amigos, en algo que ya veíamos nosotros en FCI desde hace varios años, pero que se ha intensificado en el 2025, y que es la migración.
la migración a través de la inversión y a través del establecimiento de empresas, ya no de los grandes capitales, ya estamos hablando del empresario medio, pequeño, que está buscando, pues ahora sí que asegurar temas patrimoniales, asegurar calidad de vida, y es donde nos estamos encontrando a muchos empresarios que están buscando como destino Europa, como destino Estados Unidos. Tenemos ahorita nosotros mucho y muy intenso trabajo hacia el estado de Florida, por ejemplo, pero Estados Unidos se vuelve de forma natural un receptor para capital mexicano, aunque hay muchas señales que de pronto frenan a algunos de los inversionistas. Cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio, pues nos remontamos a lo que fue el NAFTA, el North America Trade Agreement de 1994, que realmente vino a cambiar la economía y la política a nivel no solamente de la parte norte del continente, sino a nivel mundial, porque eso generó que México estuviese celebrando muchos tratados de libre comercio. México es el país que más tratados de libre comercio debe tener, alrededor de 17 que involucran a más de 50 países. Entonces, somos muy activos en ese sentido. ¿Qué pasa? Este tratado de libre comercio NAFTA se revisa por ahí del 2020, bueno, son periodos largos de revisión, y se sustituye por lo que es el Telecano, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, como lo conocemos actualmente, y se establece una revisión cada 6 años. Resulta que este 2026 viene la revisión de este TEMEC, y esta revisión pues viene de la mano de una serie de amenazas, advertencias en cuanto a temas arancelarios, en cuanto a que si entramos, no entramos, y vienen posicionamientos muy fuertes por parte de Canadá en el sentido de que el tratado sigue siendo necesario. Hay voces en Estados Unidos del sector empresarial donde piden ya que se dé formalidad a esta y velocidad y certeza a estas revisiones del tratado. ¿Qué pasa? No está en riesgo si se mantiene o no se mantiene. Lo que está en riesgo es, ¿sabes qué? Se hacen las modificaciones, adecuaciones y está vigente otros 6 años u otros 10 años, lo cual te permite hacer planeación, hacer una serie de cosas, o lo revisamos anualmente. Y eso genera mucha incertidumbre en el sector industrial, en el sector empresarial. No hay que perder de vista que México es el principal exportador para Estados Unidos, ¿no? Nosotros exportamos, somos su principal importador. Canadá, México, somos mercados de destino para bienes que se fabrican en Estados Unidos, pero yo miré mucho este contexto geopolítico. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio y la visión mundial era vamos a crecer a través del comercio. Hoy hay una nueva dinámica, ¿no? Y hoy el comercio se vuelve moneda de cambio y vamos a coercionar y presionar a través del comercio y a través de los tratados y a través de tal. Y esto nos impacta directamente a nosotros como sector franquicias. ¿Por qué? Porque de repente los insumos cambian de precios, de repente los equipamientos traen nuevos aranceles y empiezan a cambiar mucho las reglas, las dinámicas. Esto si lo sumamos a muchos apoyos en cuanto al tema laboral, por ejemplo, en México, pues nos lleva a que, y creo que esto es un mal que está en todos los países, cada vez es más difícil encontrar colaboradores, lo cual nos lleva cada vez a automatizar y sistematizar más procesos, a involucrar más temas tecnológicos. Y el 2025, tratando de cerrar todos estos aspectos, se mantuvo la exportación de franquicias, se mantuvo la importación de franquicias, o sea, este intercambio entre nuestros países, siendo Canadá como un destino interesante al que empezamos a voltear a ver. Franquicias de Brasil, que aquí está Pablo, están llegando, están siendo más agresivas, están ahora sí que buscando un crecimiento internacional mucho más sólido y aquí las estamos acompañando, los estamos recibiendo en estos procesos de internacionalización, pero sí, digamos, la colocación de franquicias de nuevos puntos de venta, yo creo que se redujo importante tanto en Estados Unidos como en México. Y en Canadá, pues se mantiene de manera más conservadora, ¿no? Pero sí, la expectativa de este año es poder acelerar el intercambio comercial trinacional, ¿no? De México a Estados Unidos a Canadá y, por supuesto, el establecimiento de mayores puntos de venta
a nivel nacional. Traté de resumir muchos temas, pero ese es con lo que amanecemos cada día aquí y nos divertimos mucho además. Muy interesante, Enrique. Como siempre, muchas gracias. Y fíjate que, eh, adosando un comentario, México está en una diatriba que vivimos en FCI. Si bien es cierto, intercambia financieramente y en el rubro de consumo masivo de forma muy importante con Estados Unidos, poco menos con Canadá, pero igual. Pero en materia de franquicia, tu dinamismo es al sur, tu dinamismo mayor es con Centroamérica, tu dinamismo mayor es con el Caribe, tu dinamismo mayor es con Sudamérica. Y eso es una diatriba que estamos tratando de convivir con ella en FCI, pero interesante el comentario, porque hacia abajo va tu norte, sobre todo exportador de marcas, ¿cierto? Así Exactamente. que O sea, de hablando de, forma natural, el empresario mexicano voltea a Estados Unidos, ¿no? Y quizá el que quiera un tema de inversión patrimonial, el que quiera invertir en inmuebles, etcétera, o inclusive temas ya de migración. Pero cuando se hace un análisis más profundo por temas de regulación, por temas de identidad cultural, por temas de hábitos de consumo, definitivamente Centro, Sudamérica son los mercados a los que las marcas mexicanas deben de pretender en una primera instancia, ¿no? perfectamente. Bueno, y hablando de ese bloque conjunto y vecino, Juan Carlos Fallas nos va a acompañar también comentándonos de el balance 2025 desde sus oficinas ubicadas en Costa Rica y Panamá, pero también representando al bloque FCI, Centroamérica y el Caribe. Juan Carlos, bienvenido y ¿qué nos comentas? Muy buenos días para todos los centroamericanos, también para los mexicanos que tienen nuestra misma hora. Buenas tardes para los suramericanos y para los europeos, y para los brasileños también, que ya están en horas de la tarde. Centroamérica es una región eh, de manera conjunta de arriba de 40 millones de habitantes, eh, pero con particularidades de independencia legal de cada uno de sus países, lo cual evidentemente desde el punto de vista operativo genera toda una dinámica para el ingreso que debe ser vista por cada uno de los países casi que de manera independiente, aunque como región querramos y tenemos algunas similitudes importantes. La región definitivamente muy dependiente de cómo se comporte desde el punto de vista económico y político principalmente de los Estados Unidos, indiscutiblemente que es un actor que influye muchísimo en todas nuestras economías y el fenómeno Trump, indiscutiblemente que también nos ha impactado, tanto desde el punto de vista de la inmigración y entenderán que de paso todo el fenómeno de inmigración genera una altísima cantidad de remesas para algunos países centroamericanos en particular. Hablamos de Guatemala, Honduras y El Salvador principalmente. Y a partir de toda la política migratoria, pues todo este tema también genera un impacto importante en términos de la disponibilidad de dólares en la región. Se han dado, como en la mayoría de otros países, una polarización en términos del desarrollo de negocios. Los grandes grupos con grandes capitales aprovechando y generando expansiones moderadas a partir de una eh, ligera estabilidad post pandemia, de crecimientos macroeconómicos arriba del 4%, eh, algunos países con un 3, unos con un 2,8, pero en general una región que en una media del 3% es como se ha desenvuelto. Eh, y pymes con conceptos nuevos, que evidentemente nosotros en FCI los acompañamos de una manera bastante eficiente para el desarrollo de sus modelos de negocio, de esas pequeñas franquicias, la mayoría de bajo costo, que están creciendo en nuestra región con proyectos además de alto impacto, como es el proyecto de desarrollo de franquicias en El Salvador, como son los proyectos que ha desarrollado Honduras
franquiciando Tegucigalpa, franquiciando San Pedro Sula, franquiciando Honduras, como son proyectos que ha desarrollado nuestros socios Julio César Loarca y David Sicafi en Guatemala, como estamos desarrollando proyectos en Panamá y en Costa Rica, y con la noticia de que estamos por arrancar en FCI una nueva oficina en un territorio que no ha sido fácil para la región, como es Nicaragua. Pero en términos generales y siendo muy puntual, creo que en estos 4 minutos les hemos transmitido algo de lo que en FCI hemos visto como el desarrollo de esta región para que sigamos interactuando como la red que somos y aportándole valor a cada uno de quienes nos privilegian con su escucha el día de hoy. Gracias, Juan Carlos. Además, interesante región Centroamérica, que por la cercanía de sus países el intercambio ha sido históricamente natural de bienes y servicios. Y ahora lo estamos comenzando a ver también con las marcas. Las franquicias centroamericanas van a tener un mercado natural en sus países vecinos que están a horas de distancia vehicular a la capital a veces de otro país. Así que va a ser muy interesante lo que ya está comenzando a ocurrir y seguramente se va a potenciar. Y Ahora, además, perdón que lo reafirme, adelante. Alfonso, todo el tema que podríamos ahondar muchísimo, pero solo lo quiero reafirmar en ese sentido, todo el tema arancelario impuesto por los Estados Unidos evidentemente también obliga y presiona a que la región interactúe más entre sí y pues evidentemente termina viendo las posibilidades y un escenario de mucho más intercambio, además con los mercados más grandes de nuestra región que nos acercamos muchísimo a México, nos acercamos mucho a Colombia, nos acercamos mucho de manera natural. Y esperamos que muy pronto con el renacer de la dinámica venezolana, pues también volvamos a tener un intercambio relevante, el cual lo empezamos a ver con enormes ojos de esperanza y de realidad. Completamente, Juan Carlos, gracias. Bueno, ahora el turno de la Suramérica andina, países tan emblemáticos como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, y ahora, bueno, con los recientes acontecimientos que nos mantienen en una vigilia absolutamente interesante del porvenir. Y nos acompaña Luis Kisser, que con su oficina en Lima, Perú, pero representando a ese bloque, nos comentará del balance 2025. Bueno, primero Bienvenido, que Luis. nada, buenos días a todos, buenas tardes con algunos. Y bueno, me toca hablar de esta región. Empezaré por mi país, que es el que conozco mejor y la realidad me toca vivirla día a día con las vicisitudes políticas que tenemos, porque generalmente las noticias de Perú son acerca de los presidentes que van a la cárcel. Y ya tenemos muchos en la cárcel, que eso habla, por un lado, Oye, bien si no también de la todos, ¿ah? Si justicia, no todos los y, expresidentes. o están en camino de los expresidentes. Eso habla bien, en cierto modo, de la justicia, porque hay algunos países donde nunca van a la cárcel. Pero bueno, estamos a puertas de unas elecciones y podemos hablar ya de la economía. La gente ha entendido aquí en el Perú que la economía y la política van por cuerdas separadas. Y eso ha sido una constante a partir de la pandemia. Si bien no hemos alcanzado en algunos sectores los niveles de crecimiento que tuvimos prepandemia, la economía se ha mantenido macroeconómicamente hablando estable. Tenemos una inflación controlada del 2,5. Este año que ha cerrado, hemos cerrado con un crecimiento del PBI del 3,5%, liderado obviamente por los sectores de minería, hidrocarburos, la pesca que ha tenido un repunte, la manufactura. Pero bueno, y el sector franquicias ha tenido un rebrote lento post pandemia. La pandemia, como a todos nuestros países y en la región que me toca hablar ahora, golpeó mucho y muchos han terminado recomponiéndose en distintos tiempos que otros, pero lo que sí tenemos claro que la pandemia nos ha dejado nuevas tendencias. En el Perú particularmente, el empresario tuvo que hacer reconversión de sus modelos, de su concepto de negocio, lo que ha hecho que las franquicias ya no sean franquicias de grandes superficies,
sean micro franquicias o sean franquicias en distintos formatos más express. El empresario, el inversionista entendió que, bueno, es mejor tener 4 locales que uno grande. Y todo esto está orientado más, como ustedes saben, a la gastronomía. Nuestra gastronomía ha tenido un crecimiento importante, ya tiene un nombre propio a nivel mundial, lo que ha permitido la exportación tanto de restaurantes como insumos y el formato de franquicias no le es ajeno. Si bien muchas empresas se están preparando para poder pasar las fronteras, hay muchas que ya estamos en cerca de 20 países con algunas franquicias y liderados obviamente por empresas que sí están preparadas y algunos emprendimientos de peruanos residentes también en los países de destino. Entonces, el Perú está creciendo en el sector franquicias, tenemos un crecimiento del 10%. Generalmente son alrededor de 30 empresas nuevas peruanas que se convierten a franquicias. El 60% es gastronómico, porque el boom gastronómico del Perú continúa. Se abren cerca de 4.000 restaurantes al año, pero también sabemos que se cierra, el segundo año han cerrado cerca del más del 60%. Eso es una característica propia de nuestros países latinos que pedimos perdón antes de pedir permiso, es algo típico. Pero bueno, el sector gastronómico sigue liderando en el Perú el arrastre al sector franquicias, ¿no? Pero sí, hemos tenido muchos conceptos que tienen que ver con la salud, con la educación, con la belleza, pero en los cuales no nos sentimos con muchas ventajas competitivas como para cerrar filas o crear barreras de entrada a las extranjeras que vienen, que son alrededor de 20 o 30 en esos rubros que aún no somos naturalmente competitivos. Bueno, podemos hablar también de Ecuador, Ecuador que ya tiene una cierta estabilidad, un gobierno se puede decir, de derecha, donde su inflación ha sido del 2,6, muy parecida a la de Perú. El sector franquicias reporta un crecimiento del 15%, ya están llegando a las 500 marcas, pero generalmente estas marcas están lideradas por marcas norteamericanas, que son las que son las primeras que han ingresado y las que lideran el sector. Bueno, de Colombia podemos decir que, bueno, ante se puede decir, inestabilidad política que también se refleja un poco en los negocios. Tenemos de primera mano empresarios que nos comentan que el sector franquicias ha sentido el impacto de una desaceleración en el emprendedurismo colombiano y me llamó la atención una nota, aparte del crecimiento histórico de Colombia de 8% al sector franquicia, me llamó la atención una cifra muy interesante, que hay más de 120.000 empresas colombianas que cerraron el año 2025. Eso nos dice que de cada 100 nuevas empresas, 138 han cerrado. Entonces, eso nos puede dar una idea de la afectación que tiene colateral al sector franquicias. Un reflejo de eso es que la feria de franquicias que estaba programada no se llegó a realizar. Entonces, bueno, de Venezuela no puedo hablar mucho porque hay una incertidumbre en este momento, pero yo quisiera que Alfonso tú complementes esto porque tú conoces día a día tu mercado, conoces el sector franquicias, conoces las exportaciones de conceptos que han habido en los últimos años de la mano de migrantes. Yo creo que te cedo la palabra para que tú cierres un poco el panorama de la región. Vale, muchas gracias. No, brevemente, habría mucho que comentar de Venezuela, sin embargo, Venezuela fue un claro ejemplo en donde, con las complejidades mayores en lo político, social y económico, hizo aflorar lo mejor del modelo de franquicia. Tuvimos un país en donde desapareció el 75% del PIB en los últimos 25 años, pero menos del 45% del sector franquicia fue el desaparecido. Es una catástrofe si lo ves en cifra unitaria, pero si lo ves en comparativo, demostró una resiliencia empresarial suprema. Lo que está pasando simplemente puede conllevarnos al boom recuperativo más importante de la historia contemporánea, sin duda de la región y cuidado de los más importantes del mundo. Así que prevenidos con Venezuela. Bueno, y por último, nuestro representante de Europa se nos excusa, ya nos había comentado que estaba muy complicado, pero
queremos darle la palabra a Paulo Mauro, que representa a Brasil, que Brasil per se es un país que por su dimensión, por su idiosincrasia, por su cultura, por su importancia, amerita verbo propio. Es como un continente enclavado en nuestro continente. Así que, Paulo, coméntanos del balance 2025. Prende tu volumen, por favor. Bueno, es un Dale. placer estar acá. Brasil es el único país de Latinoamérica que habla portugués, entonces perdón por mi español que no está muy lejos de ser un buen español, pero tengo aprendido muchísimo con todos los asociados de FCI. Bueno, Brasil es bastante fuerte con la franquicia. Nosotros fomos una de las empresas pioneras en traer el sistema de franquicia para Brasil. Estamos conmemorando 38 años este año de 2026. E Brasil, como é um país continental muito grande, muito parecido com Estados Unidos, com China, Índia, e com a população grande, hoje de 220 milhões de habitantes, com 5.000 cidades, que é um número fantástico. Então, a franquia é perfeita para Brasil para expandir negócio por todo o país. Muitas vezes as distâncias dentro de Brasil são mais grandes que ir de, por exemplo, São Paulo a Chile, a Buenos Aires, e outros países estão mais cercas que nós outros dentro do país. A franquia, por isso, se desenvolveu muitíssimo bem em Brasil, com crescimentos acima de 10% ao ano. Hoje temos mais de 4.000 franquiciantes e cerca de 200.000 franquiciados. São números bastante fortes, mais de 1 milhão de empregados diretamente na área de franquia. E como as franquias cresceram muitíssimo nos últimos 40 anos, hoje estão buscando outros mercados também. Nós importamos poucas franquicias, mais de Estados Unidos a princípio, pero depois passamos a desenvolver nossos próprios negócios, como todos os outros países, utilizando o sistema de franquia. E agora está no momento de expansão internacional, que é muito forte para a América Latina. Estamos crescendo bastante acá em Uruguai, em Paraguai, em Chile, em Argentina, Bolívia e pouco a pouco para os países andinos, Centroamérica, México e Estados Unidos também, que nós outros também temos uma oficina, estou falando acá de Miami. O que passa hoje é que estamos em um momento de cambios muito grandes, não só políticos, mas também tecnológicos. Isto está afetando claramente os negócios. As empresas têm que muito rapidamente se adaptar às novas tecnologias, à inteligência artificial, à omnichannel, a competição de muitos canais, o cambio do comportamento do consumidor. Nós vimos muitas grandes empresas antigas americanas que estão cerrando as portas, e isto vai passar também com franquícias. E é muito importante que, ao mesmo tempo que é um desafio, também é uma oportunidade. E está aparecendo muitos negócios de tecnologia, porque para expandir a tecnologia, o franchise também é uma possibilidade muito grande. Então, muitas empresas, startups, estão utilizando o sistema de franquia para crescer. Então, novos negócios estão aparecendo e creio que a área de tecnologia vai despontar com uma grande área de crescimento de franquícias. Então, Brasil este ano vai haver uma eleição, mas não vai cambiar
praticamente nada. Entonces, esperamos un crecimiento regular, que va a ser acima de 10%. Y lo que podemos decir es que la oportunidad de expansión de franquicias brasileñas para América Latina es muy fuerte, porque nosotros, diferente de los americanos y europeos, tenemos una moneda mucho más flaca. Entonces sale mucho más barato comprar una franquicia brasileña que traer una franquicia americana o europea pagando en dólar o en euros. Y los royalties, el canon de entrada son altísimos. Entonces, entre nosotros, esto no vale solo para Brasil, también para México, para Argentina, y tenemos muchos casos de éxitos espectaculares de franquicias de Argentina y mexicanas acá en Brasil. Y así como pasa esto, también empresas brasileñas están muy exitosas en la expansión en América Latina. Entonces, esperamos un año muy bueno, no espectacular, pero muy bueno para el desarrollo del sistema de franquicia y la modernización de todo el sistema también. Gracias, Pablo. Y por esas cifras que mencionaste de lo que representa Brasil, que no son para nada poca cosa, todo lo contrario, es una potencia, es que vamos a tener nuestra próxima convención de FCI en Brasil, en São Paulo, en el mes de junio. Así que allá estaremos todos nosotros, Pablo. Excelente. A ver, la segunda pregunta, un poco más concisa, por razón de tiempo, es preguntarles qué tendencia mencionarían una de lo que avisoran o ya está ocurriendo o va a ocurrir en el 2026. Y de manera antipática voy a comenzar dando una pequeña opinión para marcar un poco la pauta, ¿no? Pero últimamente hemos visto, hemos conversado ese tema, un fenómeno interesante, que la generación Z, la generación Y, pareciera haberse vuelto a enganchar con la franquicia. Luego de ese millennial o la siguiente que estaba absolutamente tecnologizada, estaba atenta a cualquier negocio tecnológico, hoy día pareciera que volvieron a los pies a la calle y al retail. Y el feedback, la cantidad de leads de jóvenes ha sido muy interesante. El otro comentario que quería poner en la mesa como tendencia es la migración de esquemas híbridos en donde la franquicia clásica muta a que las casas matrices sean mayormente operativas, pero en una cogestión con un franquiciado que pone el dinero, el negocio es suyo, o asociada o asociativamente, y lo que es un agente de control de gestión, no un operador intensivo, sino un agente de control de gestión, lo cual facilita tremendamente la operatividad porque Casa Matriz carga con mucha de ella. Bueno, habiendo dicho estos dos elementos, quiero entonces preguntarles a ustedes, Carlos, brevemente, coméntanos alguna tendencia que te llame la atención de lo que puede ocurrir con este sector. Prende el mute, por favor. Perdón. Voy a hacer rápidamente tres grandes tendencias. En principio, para las franquicias más pequeñas que recién están iniciando, el negocio pasa por el low cost. ¿Verdad? Y también el pedido, la demanda pasa por el low cost. Ahora, cuando hablamos ya de franquicias un poco más grandes, más constituidas, a partir de 20, 25 puntos de venta, hay una tendencia de que menos es más. No sé si habrán notado, pero hoy por hoy el éxito de una franquicia se notaba en función a la cantidad de locales, ¿no es cierto? Y hoy hay que fijarse un poquito más en el tema de la rentabilidad. Tenemos un ejemplo espectacular en el retail que es Zara,
que de 7.000 locales que tenía pasó a 5.000 y con 5.000 facturaba y tenía mayor rentabilidad con eso. Es una estrategia comercial que muchas empresas y sobre todo franquicias la tenemos que tomar dándole prioridad al perfil del franquiciado y a la ubicación. Pero lo más macro en este sentido, que ya no sé si la vamos a ver en el 2026, pero se empieza a vislumbrar, es la menor cantidad de nacimientos. La gente cada vez más grande, la generación plata, está cada vez teniendo más injerencia en la población. Las viviendas unipersonales, cada vez hay más viviendas unipersonales y el crecimiento de las mascotas. Estas cuatro tendencias te llevan a que hay que repensar los negocios, orientando a la franquicia a cómo vamos a atender a esos grupos. Gracias. Gracias, Carlos. Enrique, cuéntanos, ¿qué tendencia nos puedes mencionar? Claramente, creo que el ser humano es sumamente adaptable y los mercados se autorregulan. Entonces, muchas de estas tendencias que nos comenta Carlos, el mismo mercado las va acomodando, ¿no? Más que hablar de giros sectores, donde sabemos que las mascotas siguen creciendo, o salud y belleza, definitivamente, y alimentos y bebidas que siempre va a estar presente. Yo creo que una tendencia muy importante es la parte de innovación, investigación, desarrollo y difusión de las marcas. Las franquicias que quieran mantenerse en el mercado y que quieran seguir creciendo, tienen que invertir en investigación, en desarrollo, tienen que destacar sus ventajas competitivas y sus diferenciadores, porque la competencia es cada vez más agresiva. Y ojo, el inversionista, decías Alfonso, de la edad, etcétera, el inversionista que sí empiezan mucho más jóvenes, un poco por este sentido de inmediatez. No quiero probar y desarrollar un negocio, etcétera. Quiero un negocio que ya está probado, pero sí quiero expandirme y crecer con ese negocio. Este inversionista es mucho más quisquilloso, va a investigar, va a revisar más los antecedentes, los registros de marca, los contratos, las variables financieras, etcétera. Entonces, sí creo que el sector franquicias está para quedarse. Sí creo que vamos a seguir creciendo. Sí creo que además la naturaleza del sector franquicias no tiene fronteras. O sea, las marcas que van a ser exitosas van a seguir siendo exitosas y van a seguir creciendo globalmente. Sí veo a las franquicias como un excelente modelo también de migración y de aseguramiento patrimonial, de poner, diversificar tus inversiones en otros países. Pero sí, definitivamente las marcas que van a seguir destacando, que van a seguir creciendo, son aquellas que sean las mejores preparadas, las más formales, las más institucionales y mejor estructuradas. Eso creo que es la gran diferencia con el componente tecnológico que no podemos dejar de ver, ¿no? Que eso nos va a reducir costos hombre y nos va a volver mucho más eficientes, tanto en temas de inteligencia artificial como en temas de robótica, porque la robótica en el sector terciario también ya está empezando a tener una importante influencia, principalmente en países asiáticos. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Juan Carlos, tu comentario al respecto de las No, tendencias. indudablemente las tendencias en franquicias, como se da en los diferentes formatos. Creo que en la parte de retail pasa muchísimo por el desarrollo de modelos de negocio de base tecnológica, por modelos de negocio de entregas puerta a puerta. Eso casi que ya no solo es tendencia, sino que debería ser prácticamente una obligación en muchos de los modelos de negocio que se están desarrollando. No dejo de mencionar un proyecto que estamos arrancando precisamente esta semana acá en Costa Rica de base tecnológica con combinaciones de catálogo, con página web, con modelos de entrega puerta a puerta. Tucalzado.com viene para quedarse y para crecer no solamente en Costa Rica, sino en la región y cuidado, sino en algunos de los demás países que componen nuestra red de FCI. Así que ponerle mucha atención a toda la parte de digitalización de procesos en las diferentes industrias. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de una de las marcas que tenemos acá en Costa Rica, llamada Pet Assist, mencionando
el comentario que hacía Carlos en términos de el crecimiento de productos y servicios para mascotas, con un modelo de negocio puerta a puerta, con un modelo de negocio de adquisición de productos en formatos de saldo, combinando liquidación de algunos artículos con servicios de asistencia, seguros para mascotas y planes de medicina prepago. En fin, las tendencias, independientemente de cuál de las industrias pueda ser, creo que tienen un enorme componente de base tecnológica por un lado y por otro lado, indiscutiblemente todo el sector de entretenimiento en la parte relacionada a alimentos y bebidas, bares y restaurantes con algunos nuevos conceptos y con algunas nuevas variantes. Creo que van a ser otro de los aspectos y de los elementos que van a seguir creciendo de manera importante en toda nuestra región. Al tener cierto nivel de estabilidad eh, macroeconómica, creo que en particular la región centroamericana, vamos a estar viendo muchos de estos conceptos creciendo a nivel regional. Ya estaremos conversando de ello en próximas sesiones. Gracias, Juan Carlos. Luis, ¿qué nos comentas con respecto a las perspectivas? Tu opinión. Activa el micrófono. Espérate que No se te activa. él creo que se salió, claro, y perdió. Dame un segundo que ya le voy a dar su potestad como coanfitrión. Ahora sí, Luis. Ok, ahora intenta. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Si no Vale, podía bienvenido, activarlo. cuéntanos. Pero bueno, ya creo que todos dijeron mucho de lo que iba a decir, pero ratifico que la tendencia va por el lado del emprendimiento, al menos en el Perú y lo que podemos percibir. Hay mucha gente joven, ya los jóvenes no quieren muchas veces emplearse y si se emplean no quieren permanecer mucho en un trabajo y todos sueñan con tener el negocio propio y esta generación Z sobre todo quiere saltarse etapas, vemos que quiere saltarse etapas y quiere tener ya su negocio propio y la franquicia se presenta, al menos en la parte académica que me ha tocado contactar con gente de esta generación, tienen mucho apuro por emprender. Bueno, esa es una respuesta a los rasgos de esta generación, pero también es una respuesta a que no hay mayor absorción de mano de obra en las empresas, ¿no? Salen muchos profesionales al mercado y no hay empresas que puedan, por capacidad, tomar a esta generación Oye, Z Luis, y y los ahorita con la obligan IA eso se va a incrementar. prácticamente, los empujan a emprender y muchos de los fracasos son también por parte de la inexperiencia o el apuro de esta generación. Pero también tienen algo bueno, que como están apoyados con una base tecnológica ya natural, ya nacen con una base tecnológica y en los temas de inteligencia artificial, van a hacer que las empresas que emprendan y futuras empresas franquiciantes tengan un componente tecnológico bastante fuerte en la creación de los conceptos. Nosotros hemos vivido ya después de pandemia el tema del delivery, el tema de las plataformas, el tema de los pedidos, de la logística. Las empresas se están preparando para ser mucho más eficientes en sus costos, no solamente en los tamaños de los formatos, sino en la eficiencia de sus canales de distribución. Y la tecnología ha aportado muchos, está aportando mucho eso. Entonces, los canales, la tecnología y la IA, yo creo que van a marcar el desarrollo de nuevos conceptos y la forma de ofrecer la franquicia. Perfecto, Luis, muchas gracias. Bueno, Paulo, ¿qué observas en Brasil? Allá ocurren cosas interesantes que nos puedas comentar. ¿Qué perspectiva nos comentas? Activa tu volumen, por favor. Bueno, yo puedo decir que dos grandes tendencias a nivel mundial para que están cambiando bastante el sistema de franquicia. Una son los modelos de exportación de franquicias. Nosotros aprendemos con los americanos a comprar franquicias, principalmente masters, para implantar en nuestros países, pero esto no se pasa más. Hoy existe un cambio muy grande. Primero que muchas empresas
no utilizan el sistema de franquicia para entrar en un otro país, porque puede ser una inversión y un riesgo muy grande. Hay otras maneras de testar su concepto con la exportación, por ejemplo, de productos antes de abrir cualquier unidad física. Esto está se pasando mucho, por ejemplo, de franquicias brasileras que están exportando productos acá a Estados Unidos para después abrir una unidad pilota y ahí sí pensar en franquicia en el futuro. La otra tendencia que está ligada es que el propio franquiciante, principalmente en los grandes mercados, tiene que invertir él mismo. No da para vender franquicias, es muy arriesgado tanto para el franquiciado cuanto para el franquiciante. Entonces, el ideal que él implemente unidades piloto y después de testar el concepto, empiece a franquiciar dentro del país. Principalmente grandes países como Estados Unidos, Brasil, China, India, etc. Y la otra grande tendencia es que los franquiciantes no están más dispuestos a vender franquicias unitarias para pequeños empreendedores. Claro, depende del tipo de franquicia. Si es una franquicia home base, no tem como hacer de otra manera. Pero otros tipos de franquicia, la idea del multifranquiciado está creciendo muy rápido y el franquiciante prefiere vender territorios y utilizar franquiciados más fuertes, que ya tienen otros negocios, que tienen más capital, más estructura, porque eso acelera el crecimiento y disminuye el riesgo para todos. Estas para mí son las dos grandes tendencias que están creciendo muy rápido. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Bueno, llegando al final, yo les quiero agradecer primeramente a mis compañeros, socios y amigos de FCI por esta gratísima conversación. Siempre es un gusto, siempre conversar de este tema que nos apasiona y al resto de los amigos, clientes, invitados a que nos hayan escuchado de este primer webinar y vendrán más que pronto anunciaremos. Bueno, para seguir conversando del mundo de la franquicia, un sector que no deja de sorprendernos, un sector que la pregunta no es si crece o no crece, sino en los últimos 20 años cuánto ha crecido en cada país. No es si crece o no, sino cuánto ha crecido en cada una de las regiones. Y basado además en una base empresarial que en lo personal me apasiona, en donde es el único elemento incluyente, colaborativo, en donde el negocio de uno es ayudar al otro a ser exitoso, empresarios forjando empresarios. Así que sigamos elaborando en este sector y soñando con franquicias. Abel, tu despedida final. Gracias, Alfonso, gracias a todos y cada uno de nuestros miembros que hoy además fueron representantes de sus regiones. Gracias a los clientes, amigos, alumnos que nos acompañan de distintos países. Les reiteramos además que la intención con estos webinars públicos es atender inquietudes, así que escríbanos a través de su respectiva oficina de los temas que quieran que toquemos en estos webinars. Luego vamos a seguir, cada 2 meses tenemos un webinar abierto como este, así que vamos a seguir aportando temas. Les agradecemos la compañía a todos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en el caso de FCI, por supuesto en Instagram como franquicias FCI y cada una de sus oficinas, de las oficinas de nuestros consultores en su país. Gracias a todos y gracias nuevamente a Alfonso y a Speakers porque además estamos perfectos en el tiempo. Muchas gracias, buen provecho para los que están en hora de almuerzo, feliz tarde, feliz fin de semana.